Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro taller, las 7 leyes irrefutables de la sanidad interior. Súper contenta con los comentarios que sigo leyendo, el cómo están compartiendo este taller con otros, algunas los están llevando en conjunto con amigas o personas que viven en la misma casa y me encanta que estén apartando este tiempo para edificación y para dejar que sea Dios que siga perfeccionando su obra, ¿verdad? Que es lo más importante. Hoy vamos a ver la quinta ley, la ley de la transformación en lo contrario. En esta ley vamos a estar hablando de cómo las cosas malas que me han sucedido serán cambiadas en todo lo contrario. O sea, toda experiencia, ya sea de abandono, de abuso, de tristeza, ahora serán un don en nuestras manos para ayudar a otros. De hecho, yo que estoy aquí en este taller es parte de lo que he hecho. Quiero hacer un paréntesis antes de desarrollar el tema. El hecho de que nosotros hayamos vivido alguna experiencia X, lo que sea que hayamos atravesado, no es que nos da automáticamente como que una legalidad de yo decir, este debe ser mi llamado. O sea, viví un abuso y me tengo que convertir en terapeuta sexual, por así decir. No, si tú no estudiaste psicología, si no estudiaste, te capacitaste para terapeuta, obviamente no puedes ocupar ese rol. No todo lo que vivimos significa que está mezclado a nuestro llamado. O digamos, no todo lo que vivimos significa que ya eso nos da el camino al llamado real. Sí es parte, o sea, va a ser algo que va a sumar, que va a ser de bendición y que si tú lo pones en manos de Dios, obviamente Él va a usar eso que tú viviste para que edifiques a otros. Yo conozco, por ejemplo, personas que tienen experiencia con el ocultismo o de haber venido de una familia de brujería o algo, y su llamado nada que ver, quizás son adoradores o escriben o están ejerciendo otra cosa para el Señor, pero en el camino de su vida en algún momento se encuentran con personas que pueden ayudarle, que pueden entenderle o que desarrollan un alto discernimiento en el mundo espiritual que puede ayudar en su iglesia para cuando vengan personas con esta misma situación. Entonces, lo que vamos hoy a hablar es que todo lo que tú viviste lo puedes usar en lo contrario, ¿verdad? Para edificar a Dios, pero esto no nos da el aval a dedicarnos a esto. O sea, quiero hacer este aclarando porque muchas personas así lo confunden. De hecho, cuando yo comencé el mismo tema de sanidad interior, había muchísimas cosas que yo no había vivido en mi vida, pero yo sabía que detrás, o sea, ya Dios desde muy pequeña me veía como que posicionado en todo lo que tuviera que ver con consejería, con la enseñanza, el ser maestra y todo eso, con las jóvenes que siempre me rodeé. Ahora, hay cosas que sí nos dan una autoridad. Ya conforme fui avanzando, pude ir haciendo uso de todas mis experiencias en lo que ya Dios me estaba encaminando. Con el tema, por ejemplo, de la ansiedad. Yo no doy terapia, yo no puedo ayudar a una persona a tomar terapia o hacer un tratamiento psicológico en la ansiedad solo por el hecho de que yo lo haya vivido. No. Ahora, ¿qué yo hago? Yo sí me he capacitado en el tema, como de hecho terminé el instructorado en educación emocional. Yo puedo ahora ser alguien que acompaña en cuanto al tema de educar las emociones de alguien que está viviendo ansiedad. Pero muchas de ustedes que están viendo este taller saben que las he referido a profesionales de salud mental cuando mi trabajo es en educar tus emociones y hacerte un acompañamiento espiritual. Pero cuando esto ya necesita algo que sale de mis manos, hay otros profesionales que lo tratan. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo la autoridad en el mundo espiritual porque lo pasé, lo viví, lo vencí, de poder discernir cuando hay un espíritu de temor atacándote, cuando es algo de alguna doble vida, de un pecado no confesado, cuando es algo que se está manifestando una ansiedad, pero tiene otra raíz. Entonces hay una autoridad y también hay una empatía. Yo puedo entenderte, puedo escucharte, puedo dedicar tiempo, pero esto no me autoriza para yo agarrar y poner un consultorio y bregar con personas con ansiedad. No se trata de esto. Habiendo aclarado esto, entonces nos vamos directamente al tema de hoy. Las experiencias de dolor quieren atarnos de por vida. Siempre sabemos de que las malas experiencias que
que nosotros hemos vivido. No sé, me siento, a veces estamos en vivo, ¿no? Porque sentía como moscas, mosquitos, cualquier cosa puede pasar en mis grabaciones, ya vivo con esa, creo que es el pelo que me rozó y pensé que era una mosca. No voy a editar esto se va así mismito. Las malas experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra infancia deben ser sanados. ¿Verdad? Sanadas. Recuerden que el tiempo no cura ninguna herida y que solamente nuestra actitud de llevar esa herida delante del trono de Dios es lo que va a permitir que yo sane. Las heridas del pasado, tienes que saber que el interés de estas es cortar tu presente, arruinar tu presente y ahogar tu futuro. Desde antes de venir, eso es lo que una herida del pasado quiere hacer contigo. Toda herida causa sentimientos de dolor. El abuso trae sentimientos, el abandono despierta sentimientos, el rechazo, la violencia, toda experiencia de dolor trae sentimientos que no deben ser ocultados. Se recuerdan de la ley anterior, la ley de rompimiento del secreto. No deben ser ocultados, sino sacados afuera. Claro que no es fácil reconocer lo que sentimos, más aún cuando nos dijeron que no debemos sentir. Hay personas que le dicen, ¿sabes qué? Pero si eres cristiana, ya, si perdonaste, si sanaste, no deberías estar sintiendo dolor, no deberías estar sintiendo ira, enojo o bronca, tristeza. Y hay muchos cristianos que tristemente están guardando silencio con heridas que no están sanadas aún porque les dijeron que el pasado ya estaba muerto en Cristo y que tenían que dejarlo enterrado. Pero en lo profundo de su alma saben que no es así, que no han podido sanar esos sentimientos dolorosos, que tienes que sacar, exponer esa bronca, esos miedos, el dolor, la resignación, la tristeza, la confusión, la rigidez de pensamientos. ¿Por qué es importante sacarlas? Porque si no las sacas de la manera correcta, las heridas como quiera van a hablar. Cuando sufrimos, cuando nos pasan cosas difíciles, cuando vivimos trauma, el dolor va a surgir. El dolor habla, el dolor tiene voz. El dolor tiene voz y tiene pregunta. Una de las cosas que más hace el dolor es el por qué. ¿Por qué a mí? Y estas son preguntas que son bien difíciles de responder. Todos en algún momento nos hemos preguntado el por qué me ha sucedido esto, por qué me sucedió tal cosa. Y a lo largo de los años, yo sé que muchos psicólogos, terapeutas, consejeros bíblicos, instructores en emociones coincidirán conmigo en que nos han hecho esta pregunta. Es como que casi imposible que no haya un momento de consejería en donde la persona exprese el por qué tuvo que ser de esa manera. Y esta pregunta, tristemente, no podemos responderla, aunque quisiéramos. Y tampoco es necesario porque aún yo trate de poner en palabras con el más respeto, el mayor amor y propósito o espiritualidad posible, cómo puedo yo explicarle a esa mujer que perdió su hijo porque un vecino borracho lo atropelló y que esto causó, bueno, por el pecado de este hombre. Tienes que entender que eso pasó porque el hombre pues tenía una adicción y esto fue lo que permitió que se perdiera a tu hijo. O sea, aunque yo le explique a esa persona el por qué su esposo le engañó, el por qué la abusó, el por qué la golpeó, el por qué duró años sirviendo en la iglesia y mostrando una apariencia de piedad y luego del matrimonio todo cambió, aún yo trate de darte respuesta a todas estas preguntas del por qué, el dolor seguirá preguntando dentro de ti por qué. Entonces, como consejeros, nosotros no estamos para explicarte el por qué, porque a ciencia cierta no lo sabemos. Y aun cuando lo pudiéramos llegar a deducir, tampoco es confiable siempre el que podamos decirte esto. Hacemos como Jesús cuando estuvo frente a un momento difícil. En Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calma, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así como cada tormenta
tiene una voz interna, una voz en tu mente, y que las tormentas hablan y cómo hablan, Jesús las hace callar porque su voz cambia la circunstancia. Entonces van a haber momentos en tu vida en donde no vamos a tener la respuesta del por qué, pero sí vamos a tener la convicción, la decisión, la autoridad, la intencionalidad de decir a esa voz que no quiere dejar de preguntar el por qué y si hubiera, y tratar de cambiar lo que pasó, el poder decirle, ¿sabes qué? No tengo hoy una respuesta corazón, no tengo hoy una respuesta mente, no tengo hoy una respuesta sentimientos, pero yo les ordeno que callen y Dios traerá su bonanza. Es callar a eso que te mantiene en el ciclo de no sanar, porque estamos hablando de que tienes que sacar los sentimientos, pero lo que tienes es que sacarlos para que Dios los sane, pero no buscar un porqué a todo lo que tú estás sintiendo. Porque esta es una de las trampas también que tiene el enemigo para mantenerte en el mismo lugar, y hay personas que duran años tan solo estancadas en el porqué. Tienes que resignarte y cerrar el tema de los por qué. Hay unos principios maravillosos que operan en la sanidad interior. Número uno es que Dios cambia toda circunstancia en lo opuesto. Siempre que Jesús aparece en nuestra vida, cambia las cosas. Jesús es un especialista en los cambios. Él no es un filósofo de turno, no es que te trae una nueva teoría, tampoco es un maestro que viene solo a explicarte las cosas porque sabe y te deja a la deriva. Él realmente es un maestro paciente, un empático, Él es tu sanador y junto al Espíritu Santo, quien es el consolador, Él está siempre para decirte lo contrario que te está perturbando. Y te voy a leer todo tal cual como está acá. Las citas bíblicas no las puedo ir leyendo porque se extendería mucho el tema. Las chicas van a tener cada cita en el material, pero todo esto no es Lady, no es el material, no es el autor, está en la Biblia. Tú dices algo y Dios dice lo contrario. Y quiero que si tienes que cerrar los ojos mientras te voy leyendo cada texto, lo hagas y haga pausa y puedas anotar todos estos enunciados para que luego lo digas, tomes el tiempo de meditar en esto. Cuando tú dices es imposible, Dios te dice todo es posible. Cuando dices estoy muy cansado, Dios te dice yo te haré descansar. Cuando dices, nadie me ama, Dios te dice, yo sí te amo, tanto que entregué mi único hijo por amor a ti. Cuando dices que ya no puedes seguir, Dios aparece y te recuerda que mi gracia es suficiente. Cuando dices, no puedo resolver las cosas, Él dice, yo dirijo tus pasos. Cuando dices, es que ya no lo puedo hacer, Él te recuerda que sí, tú todo lo puedes hacer en Él. Cuando dices, ya no soy capaz, Él te dice, yo soy quien te capacito y te da la sabiduría. Cuando dices, no vale la pena, Él te recuerda que sí valdrá la pena. Cuando dices, no me puedo perdonar, Él te dice, pero yo ya te he perdonado. Cuando dices, no puedo administrar esto, no me alcanza, no me da, Él te dice, yo supliré todo lo que necesitas. Cuando dices, tengo miedo, tengo pánico, tengo fobia, tengo ansiedad, Él te dice, yo no te he dado un espíritu de temor, ni de timidez, ni de cobardía. Te he revestido de poder, de amor y de dominio propio. Cuando dices, estoy preocupado, me siento frustrada, Él te dice, echa tus cargas sobre mí. Echa todo afán y toda ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Cuando dices no tengo suficiente fe, Él te recuerda que te ha dado una medida de fe. A todos sus hijos nos ha dado una medida de fe. Cuando dices es que no soy suficiente, no tengo inteligencia, Él te dice, yo sí te he dado la sabiduría, el conocimiento y el don para toda ciencia. Cuando dices, me siento muy solo, la verdad es que por encima de lo que sientas, Él te dice, yo nunca te dejaré y no te desampararé. Siempre debemos decir la verdad, porque es la verdad lo que nos hará libres.
El segundo principio sanador en sanidad interior es que Dios hará que lo que fue tu dolor ahora sea un don. Sí, como escuchaste bien, lo que fue tu dolor, esa experiencia amarga, ahora será tu arma, tu don para ayudar a otros, porque solo el que sufrió sabe lo que es el sufrimiento, solo el que es abusado puede entender lo que es el abuso, solo el que fue abandonado puede entender lo que despierta el abandono. De donde Dios te saca es donde Dios muchas veces va a enviarte. Si te sacó de las drogas, te enviará a ayudar a otros. Si te sacó del abuso, te ayudará a que ayudes a otras niñas que están siendo abusadas, o aún más lejos, el prevenir a que caigan al abuso. Tú tienes la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tú tienes? La autoridad del que ha sufrido, la autoridad del que ha experimentado momentos de dolor. No es una falsa autoridad de alguien que simplemente leyó un libro de lo que puede causar el abuso, de aquel que pueda escuchar un bonito mensaje sobre la pobreza, o de alguien que ha analizado psicológicamente todo lo que tiene que ver con el rechazo. Hay una autoridad que trasciende las capacitaciones, los libros, los conocimientos y talleres que haga, y es la autoridad del que ya pasaste por el valle de sombra y de muerte, pero que supiste, te levantaste, viviste y experimentaste el que su vara y su callado estuvieron allí y te infundieron aliento, y que hay otros allí esperando que tú llegues a ese valle de sombra y de muerte y seas los pies o las manos de Jesús para ser parte de ese callado, de ese aliento que rodee y acompañe a otros a cambiar su verdad. Dios no lava tu pozo con tierra, tampoco lo borra. Dios no te hace amnésica de tu pasado, siempre lo vas a recordar, siempre estará en tu mente lo que viviste, no es que se nos borra la memoria. La diferencia es de que ahora puedes traerlo a memoria, hablar de esto, pero sin dolor. Esta es la belleza de la sanidad. Él cambia el contenido. Dios es experto en cambiar el contenido que traes. Un contenido que antes era lleno de lágrimas, ahora es un contenido de agua fresca caída del cielo. ¿No es esto maravilloso? Es súper maravilloso. Mira, si alguien surgió de la tierra y pudo levantarse de un pozo, fue José. José fue maltratado por sus hermanos. Sabemos la historia, lo hemos leído muchísimas veces, tirado en un pozo, metido en la cárcel, pasó años de dolor y de injusticia, pero Dios lo honró y lo puso en segundo lugar en la potencia mundial de la tierra llamada Egipto. Cuando sus hermanos fueron a Egipto a pedirle ayuda, les dijo el secreto de su éxito. Y es el secreto que también está vigente hoy para ti y para mí. En Génesis 50:20, José dice: vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esta promesa también está para ti y para mí. Así como José, tú tienes la potestad de decidir perdonar y de volver a darle incluso y servir, darle comida, darle provisión y cobijo a aquellos que te hicieron mal. Ese mensaje de que el que me hirió y no estuvo conmigo en mi desierto no se sentará en mi mesa no es bíblico. Es humanista, es sentimentalista y es anti los principios del evangelio y el cristianismo. Claro, ya hemos hablado en otros temas de que hay excepciones. No estamos hablando de que tú vas a ir donde tu abusador a ser otra vez expuesta al abuso, al maltrato, peligrar tu muerte. Peligrar, donde peligre tu vida, perdón, y que puedas tener hasta amenaza de muerte. Pero ustedes me están entendiendo cuál es la rama y cuál es la vía en donde está centrado y enfocado este mensaje. El principio 3 dice que Dios corta los pecados que surgieron de tu experiencia de dolor. Son muchas las personas que vemos en las iglesias, ¿verdad? Que pasan personas que fueron ex prostitutas, ex abusados, ex rechazados. En última instancia, todos los que hemos venido a Jesús somos un ex de algo en el mundo. Y Pablo dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos.
Qué palabra tan poderosa erais. O sea, antes fuiste la borracha, antes fuiste la maldiciente, antes fuiste la abandonada y rechazada. Todos los dolores en el alma que les llevó a una vida de pecado. Luego más adelante en el mismo verso, en el 11, Jesús dice, pero ahora fueron lavados, santificados y justificados. ¿Sabes qué quiere decir lavado? Que tu pecado ya no tiene autoridad sobre tu presente. ¿Sabes qué quiere decir santificado? Que ahora lo que tiene autoridad sobre ti no es la ex prostituta, no es la ex que maldijo, no es la ex rechazada. Ahora es que tu autoridad está en que fuiste cambiado. ¿Qué significa santo? Apartado, apartado para. Y no es solo apartado de pecar, apartado de no mentir, de no robar. El apartado para es también decir de que Dios te sacó del pecado, pero te coloca ahora para alcanzar los sueños de Dios. Porque si tú no estás caminando ahora el para los sueños de Dios, déjame decirte que simplemente eres una buena persona, pero no estás santificado. Y así lamentablemente hay muchas personas en las iglesias que sí dejaron el mundo, están en la iglesia, fueron lavados, pero se quedaron encerrados y no impactan a otros afuera con la separación que han recibido de Cristo. Entonces no tienes que conformarte solo estar sentada en una banca en la iglesia. Tú fuiste santificada, fuiste separada y sacada y Dios te ha lavado y te ha limpiado de lo que hiciste en el mundo, pero hay un propósito y es ahora convertir eso que viviste en el para cumplir el propósito y los sueños de Dios en tu vida. Entonces, déjame explicártelo un poco mejor. Dice, todos nos hemos desubicado en algún momento en nuestra vida, ¿no? Saber qué cubierto usar, no saber qué cubierto usar quizás en un restaurante, una palabra que dijimos fuera de lugar, llegar a un lugar mal vestido o con un código de vestimenta que no era la adecuada, por la prontitud ponernos una media de diferentes colores y darnos cuenta ya lejos de casa. Cualquier experiencia chistosa que quizás te venga a la mente ahora mismo, que te hayan dicho qué desubicada estoy. Bueno, eso es desubicado y a veces el ser desubicado puede ser gracioso, pero estar desubicados frente a Dios puede ser trágico. Es bueno que podamos estar ubicados. Dios te ubica hacia el sentido correcto. Dios te ubica y cuando Dios nos ubica nos ubica en el para. ¿Para qué? Hablamos de propósito, hablamos de sentido, hablamos de que ya todo lo que antes viví ahora tiene un camino que puede ser de bendición para otros. Hay un ejemplo buenísimo con todo el tema del estar ubicado frente al Señor y nos habla de Números 22 al 24 y tiene que ver con toda la historia de Balac y del rey Moab. Es un tema buenísimo, pero es extenso. No quiero extenderme, siempre les hago hincapié de que ojalá y puedan hacerse del material de PDF porque es importante, pero no quiero extenderme. Hay materiales aquí que pudiéramos durar 2 horas hablando si yo lo diera completo. Hay mucha palabra que analizar, mucho texto bíblico que analizar y esto de verdad que es como que solo lo más concentrado posible para darles una idea, pero las chicas que tendrán el material van a ver el cómo se habla de todo este tema y un ejemplo bien bonito. Entonces te hablaba de que fuiste lavada, de que ya fuiste santificada y ahora la palabra es justificado. ¿Y qué quiere decir justificado? Que Dios te comienza a ver como si tú nunca hubieses pecado. Recuerda el punto 3, que Dios corta los pecados que surgieron de tu experiencia de dolor. Ya pasaste el dolor, pero ahora Dios te ha justificado. Dios ya no lo recuerda. Hay personas que por su soledad tuvieron desorden en su vida sexual y hay muchos que vienen y dicen, sí, Señor, pero yo era un borracho, sí, Señor, pero yo aborté, sí, Señor, pero yo esto y no me puedo sacar de mi mente, yo forniqué, yo adulteré, yo fui infiel, yo robé, yo mentí, yo provoqué la muerte de tal persona, pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Es que ya yo no te veo, nunca te vi como esa borracha, ya no te veo como la que abortó, no te veo como aquella que robó.
confesaste, perdonaste, te apartaste del mal, te he lavado, te he santificado, te he justificado. Yo ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ese abandono, esa experiencia de abuso, la situación que cometiste, el pecado que viviste, tenía un objetivo en las manos del enemigo. ¿Cuál era? El destruirte. En tu pasado hay espadas de dolor que te quisieron matar, afiladas por el mismo infierno. Pero mira lo que nos dice David en Primera de Samuel 17:54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. La espada de Goliat se levantó contra David. Esa espada estaba afilada con el Dios de Goliat y la fuerza del infierno. Esa misma espada David la usó para cortarle la cabeza a Goliat y luego la puso en su tienda. La enseñanza es esta, que eso que precisamente te quiso matar, lo que te quiso destruir, lo que creyó que iba a sepultar tu vida, tu identidad, tu propósito, tu existencia y tu llamado, es eh, ahora tu medalla de guerra. Es lo que tú vas a exponer como el trofeo que está colgando en el mundo espiritual. Y cuando tú no puedes dormir, cuando estás ahí que viene la culpa, cuando quieren venir las cosas del pasado, tú poder recordar ese triunfo, esa medalla, abrir los ojos y decir, pero es que todo esto que me quiso matar, esa arma, aquello que me quiso suicidar, ahora está colgada en la pared de mi espíritu y esa misma arma es tu arma para ayudar a otros. Esto es sobrenatural, esto es fuerte, esto es poder de Dios para cambiar las circunstancias. Lo que viviste puede seguir teniendo legalidad del enemigo para destruirte o puede ser tu arma ahora para glorificar a Dios y cambiar la vida de otros. El cuarto principio es que tu herida sanada es una señal poderosa para el que no cree. ¿Pensaste alguna vez, además de todo lo que ya te he dicho, que tu experiencia sanada es un arma de predicarle del amor de Dios a otros? Tú puedes hacer como hizo Jesús con Tomás. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:27, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay muchas personas allí afuera con incredulidad, muchas personas que tienen tantas heridas que creen que no van a poder jamás salir de acá, de ese pozo. Incluso en la iglesia, personas que quizá ya estuvieron en la iglesia y recibieron aún más herida aquí adentro, pero están esperando tu testimonio de poder decir, sabes que si yo viví lo mismo que tú, claro que yo he sufrido abuso eclesiástico, claro que de mí hablaron, que me calumniaron, que pasé muchísimas situaciones, que experimenté ansiedad, que experimenté maltrato, rechazo, cualquier cosa que hayas vivido, pero mira, mira mis heridas, toca, mira, y tus pasos y tu testimonio y cómo tú convertiste ahora tus lágrimas en alegría, en gozo el Señor, van a hacer que otros crean. Dentro de todo lo que estamos hablando de cambiar lo negativo en algo positivo en Dios, es que mucha gente también están experimentando pérdidas, están experimentando sufrimiento. Y no voy a abundar aquí en este tema tanto porque recuerdo que en una de las leyes les hablaba de que cuando, no sé si recuerdan cuando les mencionaba de lo de Lázaro y María y Marta y les decía de que muchas personas dicen que puedo sacar algo positivo de haber perdido a mi esposo, de haber perdido a un hijo, de haber perdido un familiar. Y les hablaba de que muchas veces lo que Dios quiere enseñarnos es lo espiritual. Y cuando tú mantienes tu enfoque en tu verdad, no la realidad terrenal pasajera del momento, sino en tu verdad de que eres un ente espiritual, de que estás marcado para vivir en eternidad, entonces todo cambia. Todo cambia, pero hoy quiero hablar de manera específica a aquellos que están experimentando un proceso de duelo. Siempre que hay pérdida, hay dolor. Y cuanto más amor hubo, más dolor va a haber. Cuanto mayor era el vínculo, más intenso será el duelo. Por ejemplo, podemos ver una noticia de un accidente, de una situación, de alguien que perdió la vida. Te puede impactar
tú puedes hasta llorar, puedes sentir una carga espiritual, pero ya pasa. Apagaste la televisión y sigue tu vida hacia adelante. ¿Por qué? Porque no había un vínculo, no había un lazo emocional con la persona. Te duele porque eres hija de Dios, porque hubo una vida que se perdió, porque ves personas llorando, sufriendo, pero no es lo mismo cuando tú amaste, estás sintiendo dolor por esa pérdida. Cuando tú tuviste un vínculo fuerte, cuanto más intenso el vínculo, igual de intenso será el dolor. Y podríamos decir que es un proceso natural ante la pérdida el sentirte con emociones encontradas. Vas a tener preguntas, negación, vas a sentir miedo, vas a tener dolor, vas a tener bronca. A veces tendrás de todo menos paz. Y esas emociones aparecen mezcladas. El duelo es algo muy cultural, no lo podemos encasillar. Hay personas que tienen sus rituales, que si tiran las cenizas, que si rompen las cosas del que falleció. En otros lugares existen experiencias como el tema de las lloronas. En otros lugares hacen velorios o velatorio. Hay otras personas que cantan para enterrar. Cada cultura y persona tiene una manera de llevar el duelo. Esto es un proceso realmente muy personal y siempre y cuando no te esté apuntando a cosas antibíblicas, tenemos que respetar. No hay como que un modelo exacto de poder decirte esta es la manera de tu superar, pero sí vas a tener pautas, vas a tener un estilo de vida que nos va a indicar de si ya superaste o de que si ya sanaste esa parte del duelo. En la Biblia vemos que también Jesús pasó por sufrimiento. Jesús también lloró cuando Lázaro murió, también tuvo momentos bien difíciles, se sintió abandonado incluso en un momento. Fueron sus palabras en el Getsemaní de quebranto, de cuando sintió ese pesar de lo que ya venía sobre su vida. Y acerca de problemas relacionados con el duelo, podemos mencionar algunas personas, dos cosas que pasan, son algunas que anulan el duelo. O sea, estas personas que tú ves que no han llorado, que no expresaron nada durante el funeral, en algunos casos se van al otro día al trabajo o vuelven a su rutina normal, si estudian, están en su casa como si nada le hubiera ocurrido. Y esto por lo general son personas que o le tienen miedo a las emociones, que no pueden expresarse en libertad o han quedado en un estado de shock o en una negación. Y esto, ojo con esto, tiene su momento de cuando necesita reaccionar y alguien necesita empujarle y buscar la ayuda que necesiten. En otro caso está la intensificación del duelo. Aquellos que no pueden dejar de llorar, que pasan los años y siempre que te habla de esto llora y siguen mal porque no han podido darle un cierre a este pasado. Cuando aconsejamos a personas que se encuentran en medio del dolor por una pérdida, en primer lugar tenemos que quitar los mitos y para esto vamos a tener que hacer una clase. De hecho, en el instructorado nos capacitaron para esto de acompañar a personas en el duelo y hay un tema específico y me gustaría luego a futuro tener este tema con la comunidad de Patreon donde hablemos de todos los mitos que hay alrededor del duelo y la mayoría de estos mitos lo que hacen es intensificar el dolor y nos alejan de la sanidad, pero eso ya será en otro momento. Y uno de los principales mitos que tenemos que quitar son todos relacionados a temas del pecado, la religiosidad y la manera en cómo vemos la fe, o que lo que nos pasó fue porque no tuvimos fe, o que la persona murió porque no me faltó orar, o porque ese día no me desperté y ayuné. Hay muchas cosas así en donde se genera una culpa espiritual creyendo de que hubieron muertes que se pudieron o no detener. Y es un tema bien amplio. Hay muchas cosas que en el mundo espiritual y mezclado al ocultismo tienen, digamos que como que su media verdad, pero es que en el Evangelio no vivimos por media verdad y por lógicas y razonamiento y lo que intentamos. Hay una verdad absoluta en la palabra de Dios y esto en temas del duelo lo podemos luego discutir. Ahora, tú que estás siendo capacitado en esto y quieres ayudar a alguien, debes entender que consolar es oír sin juzgar. Tienes que acercarte a personas que puedan escucharte sin emitir juicio. Es acompañar sin hacer nada. A veces lo más que la persona quiere es simplemente sentir un abrazo. No seamos como los amigos de Job. Se recuerdan que fueron a comenzar y a indagar por qué estaba pasando lo que estaba pasando cuando Job solamente necesitaba compañía para atravesar ese dolor.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que animar a las personas a sacar su dolor, a que nos cuente, a que nos recuerde, a que sienta, que se exprese con libertad, porque madurar y sanar es aprender a soltar el pasado y a cerrar los ciclos, y esto incluye las pérdidas y el duelo. No podemos olvidar que cuando hay dolor se manifiestan muchos sentimientos. Van a haber momentos donde queremos maldecir, donde queremos mirar atrás, donde queremos ver todo mal, en donde surgen preguntas, en donde pueden llegar hasta fantasías de suicidio y de que la persona te llama a que vaya al lugar. Y esto se necesita un acompañamiento espiritual y psicológico, porque es una angustia permanente. Pero las personas que se encuentran en medio de este duelo no tienen ni siquiera la capacidad de decidir, no pueden en este momento tomar decisiones importantes, tampoco buscar sustitutos, buscar personas que puedan hacer aliciente o refugiarte en vicios, en droga. Tienes que refugiarte en Dios, aprender a pedir ayuda. Tenemos que nosotros, lo que estamos ahí prestos para ayudar, pedirle que nos diga qué es lo que le hace bien, qué no, qué quieren, porque hay personas que les gusta que la llamen, que la escuchen, hay otros que prefieren su silencio, pero sentir que tú estás ahí. Entonces, en la vida, ya para cerrar el tema, hay dos miedos básicos que poseen la mayoría de las personas. Uno es la forma de cómo vamos a morir, y el dos, el qué sucede después de la muerte. Pero tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene. Por eso yo digo que todo temor y toda ansiedad se sana en el momento que la revelación del amor de Dios llega a tu vida. En el momento que tú vives consciente que eres un ente eterno, espiritual, no sufriéramos ansiedad. Mientras más ansiedad en nuestra vida, menos revelación del amor y la eternidad de Dios tenemos. Eso es una verdad. Y yo lo experimenté y lo viví. Si nosotros estamos bajo el señorío total de Jesús, o me adelanto mejor, una frase que vi aquí que me encantó, es que lo que nos libera, en realidad, lo que nos libera y nos sana de todos estos temores es el saber de que si estamos bajo el total señorío de Jesús, todo lo que suceda estará bajo su voluntad y tener la seguridad eterna de salvación. Si yo me siento amada, si yo confío plenamente y conozco quién es Dios, yo voy a descansar en su voluntad, en su soberanía, su amor echa fuera todo temor, y yo voy a poder tener la seguridad de que soy una persona eterna y salvada. Nuestro cuerpo, luego del más allá, será transformado, será glorificado, será incorruptible. Creceremos juntos allí, estaremos con todos los mártires, con los hombres y las mujeres de Dios que se nos adelantaron, y será todo esto un compartir de gloria. Viviremos la gloria de Dios en todo su esplendor, y allí veremos todo tal cual es. Esta verdad te libera de toda ansiedad, te libera de todo proceso de duelo, de dolor, de culpa, de ansiedad. El saber que cuando Dios nos llame a su presencia y que aquellos que se han ido primero están en una eternidad, y que nosotros mientras estemos aquí, lo que tenemos es que cuidar esta salvación, velar por ella y luchar para llegar a la eternidad también con ellos y poder vivir una vida de gozo, una vida eterna. Recuerda que tu herida es la señal poderosa, tu herida sanada es una señal poderosa para aquel que no cree. Recuerda que Dios ha cortado todo pecado que surgieron de tus experiencias de dolor, que Dios hará lo que fue de tu dolor ahora sea un don para ayudar a otros, que Dios cambia toda circunstancia en lo opuesto. Recuerda esto, que Dios tiene el deseo y está en su plan y en su voluntad de que toda experiencia de tu dolor ya no te ate más de por vida. Tú tienes la capacidad y tienes todo en la verdad de su palabra para vivir transformando todo lo que viviste en lo contrario, para que Dios haga obra de arte con todo lo que has vivido
y convertirte en un agente de sanidad. Necesitamos más personas que se levanten, que salgan del victimismo, del ensimismamiento, que salgan de la autoconmiseración y puedan decir, sí viví esto, pero Dios me ha lavado, me ha transformado, me ha justificado, me ha santificado y ahora yo usaré absolutamente todo lo que he vivido para gloria de su nombre, para dar gloria a Él, para exaltarlo, para glorificarlo y para sanar a otros que estén atravesando por lo mismo que yo estoy atravesando. Casi estamos llegando ya a la etapa final. En la próxima vamos a ver la sexta ley y ya estaríamos en la penúltima. Recuerda compartir el video con alguien que lo esté necesitando. Y si llegaste a este video como el primero, en realidad este no es el primero. Es la quinta ley. Te sugiero que vayas al inicio del taller para que le puedas sacar el máximo provecho. Dios te bendiga, oro por ti, no olvides de orar por nosotros y recuerda que nuestra comunidad tiene un espacio para ti, la comunidad Sanemos Juntos, un espacio de apoyo, de acompañamiento, de mentoría virtual a través de charlas, talleres, videos, reuniones por Zoom, podcasts quincenales y muchos materiales más que vamos siempre compartiendo allí, todos enfocados en el crecimiento espiritual, sanidad interior y educación emocional. Desde cualquier parte del mundo te puedes conectar, ahí debajo están los enlaces, nada más tienes que entrar a patreon.com barra diagonal Chicace y puedes ser parte de nosotras y gracias a esas chicas de la comunidad de Sanemos Juntos es que se hacen posible estos talleres gratuitos para que puedan ser de bendición. Así que siendo parte de la comunidad no solamente estás recibiendo, estás invirtiendo en tu propio crecimiento, sino que también haces posible el que otras chicas puedan alcanzar materiales como este que quizás de otra manera o a través de otros medios no pudieran hacerlo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.